Buenas tardes a todos y a todas. Pido disculpas por la demora y gracias por venir. Vamos a dar comienzo a esta jornada. Mi nombre es Nicolás Rapazo, soy el secretario de Seguridad y Justicia del municipio de General Rodríguez. Y bueno, el señor intendente Mauro García va a dar las palabras de bienvenida. En principio, muy buenas tardes. Yo la verdad que valoro muchísimo a ustedes que estén así de traje, siempre bien impecable. Yo también tengo mi uniforme de trabajo, soy profesor de educación física, así que hoy me tocó recorrer las escuelas, todavía sigo un ratito más, así que bueno, estamos visitando las instituciones educativas y bueno. La verdad que Nico propone esta actividad. Yo primero lo que debería hacer es agradecer. Agradecer lo hice el domingo en el inicio de sesiones, pero lo quiero agradecer personalmente acá. El enorme trabajo que se ha llevado adelante desde la Fiscalía, desde los jueces de garantía, desde la Policía de la Provincia de Buenos Aires, desde nuestra Secretaría de Seguridad y Justicia, porque los resultados, cuando uno habla del tema de seguridad, es complejo, ¿no? Es un tema como que los números y las estadísticas, yo también lo dije el domingo, cuando hay un solo caso, digamos, es difícil, ¿no? Un solo hecho, una sola situación. Pero ese trabajo articulado ha permitido realmente estadísticas que son muy valorables, vamos a verlo de esa manera, y que tiene que ver con el trabajo, básicamente el principio de la conformación de nuestro departamento judicial, que venimos, como bien saben, en una ardua tarea de conformación, que todavía nos falta, no es que está todo terminado, pero venimos bien, a un paso bastante firme, lo hemos hecho durante todo el año pasado, durante este año hemos comenzado ya a trabajar fuertemente en eso, que para nosotros es central, en términos del acceso a la justicia, y que justamente tener más fiscales en nuestra ciudad, tener más organismos funcionando y atendiendo la idiosincrasia de nuestro departamento, atendiendo las problemáticas con fuerte mirada territorial, ¿no? que entendemos de lo que nos pasa tanto en General Rodríguez en Moreno, que como bien decimos, este es un departamento judicial muy grande, son casi 1 millón de habitantes, estamos hablando de una dimensión bastante importante. Eso da muy buenos resultados. Esos resultados son quizás la estadística que podemos mostrar, que son muchísimos más allanamientos, muchísimo más droga que se ha secuestrado. Siempre decimos, eso afecta fuertemente el narcomenudeo afecta fuertemente el barrio, pero también es quizás la última o la primera ratio, ¿no? La última ratio, la primera que hay que investigar para ver cómo la trama después de bandas que operan en la zona, ¿no? En la zona, y que nos afectan absolutamente a varios municipios de la provincia de Buenos Aires. Y ese trabajo también se hizo con un compromiso enorme. Y cuando también le explicamos a los ciudadanos, no tengo que explicárselo a ustedes, porque son todas personas formadas en el ámbito del derecho, pero cuando le explicamos a los vecinos, el vecino es el que enciende muchas veces la alarma, el que ve en la esquina de su casa, a la vuelta, en el kiosco, la venta de drogas, ¿no? Entonces nosotros le tenemos que explicar muchas veces cuando hacemos las reuniones, hay que hacer una investigación, eso lleva un tiempo, y que para que justamente esa investigación dé con el resultado que el vecino espera, que ahí no exista más venta, que ese barrio no esté más contaminado por personas que le hacen mucho daño y demás, hay que juntar las pruebas y que esas pruebas tienen que ser contundentes y todo ese proceso que nosotros muchas veces nos tomamos el tiempo de explicarle a los vecinos. Acá hay medios de comunicación que también lo hacen, y que lo que buscamos en ese tiempo es poder generar un resultado que cuando se dé sea también, que el juez tenga todos los elementos suficientes para poder condenar a esas personas y que no vuelvan, a cometer
cometer ese tipo de hechos. Así que ese trabajo que es muy intenso, que tiene muchísimo de esfuerzo personal y colectivo, nosotros como municipio lo queremos agradecer. Y lo queremos agradecer porque hemos notado que los barrios donde hay intervención están más tranquilos, lugares que teníamos, digamos, focos donde permanentemente había denuncias, se pudo trabajar y abordar y por supuesto erradicar esa situación. Pero bueno, General Rodríguez tiene 200.000 habitantes y nosotros tenemos un crecimiento demográfico que, digamos, no es producto de la natalidad, porque la natalidad viene en baja en los últimos años, pero sí que es producto de un desplazamiento del conurbano bonaerense, y que nosotros en nuestra ciudad tenemos mucha migración de otras provincias, básicamente a nuestra provincia de Buenos Aires y a nuestra ciudad, pero que también tenemos mucha migración de otros países a nuestra ciudad. Básicamente, esa migración está dada por cuestiones laborales, cercanía a sus puestos de trabajo y demás. Y que en conjunto con eso nosotros tenemos hoy los barrios sumamente densamente poblados, y que esa densidad poblacional también, si no hay intervención del Estado, no hay intervención, por supuesto, del Estado en todos los términos, ¿no? La justicia es parte del Estado, se complejiza. Así que bueno, yo les quiero agradecer eso, les quiero agradecer que hagamos la idea de producir un material de esta charla, que tienen agradecer a todos los disertantes que están aquí, todas personas con muchísima experiencia en esto, y que este material que podemos producir hoy acá lo podamos nosotros compartir en cada una de las actividades que vamos a ir haciendo en diferentes lugares, donde por ahí podemos abordarlo con vecinos, con vecinas, y contarles un poco de qué se trata todo el trabajo que se hace para tratar de evitar el crecimiento, la proliferación o en algún punto la eliminación de este tipo de conductas que dañan a nuestros barrios. Así que bueno, dicho esto, les quiero agradecer profundamente nuevamente por todo el trabajo, por estar ahí presentes aquí, y bueno, los dejo acá con Nicolás, que va a ser el presentador del panel. Muchas gracias. Gracias, señor Intendente. Bueno, vamos a dar comienzo ahora sí a esta jornada. Quiero destacar la presencia por primera vez en nuestra ciudad de un presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. En este caso, el doctor Matías Rapazo, aquí a mi derecha, que es fiscal en el Departamento Judicial de Morón y presidente a su vez de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Morón. Así que bueno, Matías, bienvenido. Buenas tardes a todos y todas. Aclaramos, somos primos, así que por la duda, porque mi apellido es servido. Para mí realmente es un honor estar hoy acá, no solamente por las personas que van a hablar y de lo que vamos a tratar, sino porque estoy convencido que la única forma de que tiene hoy el Poder Judicial de la provincia es trabajar en conjunto con los otros estamentos, ver al municipio, ver a las fuerzas de seguridad, ver al Ministerio de Seguridad, incorporar a la justicia federal a estas discusiones. Me parece que son la única forma de darle una respuesta a los bonaerenses. Estoy convencido que estas charlas y todas las que se hagan en adelante con esta lógica es lo mejor que podemos hacer para dar una respuesta seria para los que trabajamos, porque nosotros no dejamos de hacer un servicio de justicia y tenemos que estar a disposición de los bonaerenses. Desde el Colegio de Magistrados entendemos de que la capacitación permanente es la única que va a dar respuesta a esto, ¿sí? La verdad que el delito va mutando. Voy a dejar a los expositores hablar de eso, por más que mi deformación profesional como fiscal me obliga a hablar un poquito de investigación, pero el delito va mutando, y si nosotros no nos capacitamos y entendemos que la mutación del delito hace que nosotros nos mejoremos, tengamos mejores herramientas, y si no las tenemos, las vayamos a buscar en el municipio, en las fuerzas de seguridad, en el ministerio, no entendimos nada. La realidad es que nosotros siempre vamos a acompañar. Para mí,
compartir esta mesa no solamente con los expositores que están ahora, sino con los que van a hablar, que los conozco a todos. Estar al lado del presidente Moreno General Rodríguez, para nosotros como colegio es muy importante. El Colegio de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires representa a magistrados y funcionarios de toda la provincia. La provincia es muy disímil esto que recién decía Mauro, de que son 200.000, pero hay mucha migración. Hacer esta charla en el conurbano es una cosa, hacerla en Pergamino, hacerla en San Nicolás, hacerla en Bahía Blanca es totalmente distinto. Para nosotros, o para mí como cabeza del colegio, es muy enriquecedor y además hay que entender las distintas situaciones que tiene la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, hoy nos convoca General Rodríguez, hoy nos convoca el Departamento Judicial. Agradecido nuevamente estar acá, a disposición del colegio. Con Fede y con Nico para trabajar en conjunto y podamos seguir haciendo estas charlas. Así que nada, muchísimas gracias. Igual repetir, un honor para nosotros. Gracias, Matías, el honor es nuestro. A continuación va a brindar unas palabras el doctor Federico Soñora, presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Moreno General Rodríguez, y con un cargo provincial, ¿no?, dentro de la estructura, Fede. Gracias, Nico. Bueno, gracias a todos primero por venir acá y escucharnos. Y bueno, obviamente también celebro la convocatoria del intendente, de Moro García, sí, de Nicolás, y celebro realmente esta reunión. Sí, obviamente, como decía recién Matías, sí, es muy importante en estos temas mancomunar esfuerzos, digamos, para poder dar una respuesta integral al problema. ¿Sí? Por eso es destacable, sí, obviamente, la presencia del Fuero Federal, obviamente, como así también del Ministerio Público, al cual pertenezco todavía, sí, y obviamente de los juzgados de garantía, sí, porque obviamente cuando se trata de dar una respuesta al crimen organizado, digamos, es importante que todos estemos de acuerdo, sí, y obviamente también el Ministerio de Seguridad, sí, de la provincia. Así que esta convocatoria, sí, donde todos buscamos aunar esfuerzos para dar una única respuesta, así que una solución concreta, es extremadamente importante, ¿sí? Y obviamente también agradecer el acompañamiento, sí, de Matías, que bueno, viene de provincia, digamos, para estar con nosotros. Así que, nada, palabras breves, sí, pero lo dejo, digamos, con quienes van a hablar del tema en concreto. Gracias. Gracias, Fede. Bueno, ahora sí, comenzamos con la primera disertante, la doctora María Celina Arbaín, jueza de garantías de nuestro departamento judicial desde el año 2012, ¿no? Este 2012, cuando se puso en funcionamiento legalmente, por así decirlo, nuestro departamento judicial. Así como Celina. Muchas gracias. Fue el primero, ¿no, Mauro? El primero que rompimos la cintita. Bueno, ya me conocen, ¿te escuchan? Ya me conocen todos, soy jueza de garantías y bueno, aprovechando que soy la única mujer del panel, voy a hablar del tema de la mujer y el narcomenudeo. Que me puse también a investigar un poco, porque siempre doy de perspectiva de género, delitos, femicidios, pero nunca me había puesto a leer un poco sobre, o en realidad pensar, ¿no? Porque lo tengo todos los días en el juzgado. Es la primera causa de detenciones, las causas de drogas es la causa principal de las mujeres detenidas. Ocupa el 40% de la población femenina, son por causas de drogas. De hecho, hoy miraba las estadísticas de mi juzgado, tengo 25 detenidas, 20 son por drogas. Y obviamente no por ser organizadora, sino por estar en el último eslabón, el más visible. Y por supuesto, en estado de vulnerabilidad, ¿no? Que son las tres características que tienen las mujeres en este último eslabón. O sea, tengo 25 detenidas, 20 por droga, 17 morigeradas. Así que eso es para darle el índice a esta breve charla que voy a dar, ¿no? Ahora,
¿cuál es la respuesta? ¿Por qué es tan alta la población? Es más, proporcionalmente es superior a la de los varones. Bueno, por su rol de exposición, por la situación de vulnerabilidad o por la sumatoria de situaciones de vulnerabilidad. Esto nos exige, obviamente por compromisos internacionales, como Belén do Pará o la CEDAW, un abordaje diferente, un abordaje integral, un abordaje de perspectiva de género respecto de estas causas, ¿no? ¿Qué pasa? Y bueno, lo principal es un enfoque que nos exige esta perspectiva de género, un enfoque interseccional. ¿Qué pasa con estas mujeres? Y si hay un perfil recurrente en este último eslabón, que, insisto, es el más visible, es en el que la justicia focalizamos, desgraciadamente, quizá porque es el más fácil de llegar y por un montón de cuestiones que se tratarán con el segundo panel, y adelantaré algunas. Se cortan las investigaciones y difícilmente, por lo menos nosotros, llegamos a eslabones más altos, como decía Mauro, en el intento de llegar, ¿no? Porque es el objetivo de todo, no quedarnos, cortar la cadena de información en eslabones tan bajos y, bueno, específicamente en esta población que voy a hablar, que es la femenina, ¿no? Esta exigencia internacional, esta obligación, este compromiso internacional que tenemos de aplicar perspectiva de género en estas causas. Primero, un enfoque interseccional. Hay un perfil recurrente en estas mujeres que se repite. Son mujeres y además son madres, no de un hijo, de varios hijos. Están en una situación generalmente de pobreza. Son jefas de familia. Nivel de educación bastante bajo, víctimas de violencia de género, muchas de esas. Acá aparece un término que también de la literatura norteamericana, de las mujeres y sus circunstancias, ¿no? Nos pasa cuando allanamos, entramos a los domicilios y vemos las mujeres ahí participando. ¿Qué dice este concepto? Es involucrar a las mujeres en procesos penales a raíz de las actividades ilícitas llevadas a cabo por los hombres con los que se relacionan. Bueno, nos pasa todo el tiempo. Entramos a los allanamientos, vemos mujeres que nunca sabemos qué rol ocupan, con precisión, si conocen o no. Sí sabemos que son madres que están en una situación de pobreza, de que los educan, que están a cargo del hogar. Ahora, el rol en este eslabón, en este comercio, en esta venta de drogas, es difícil generalmente precisarlo, pero están involucradas y son parte de la investigación, eso seguro. Muchas veces, aún con conocimiento de la actividad, generalmente, porque es imposible en la vivienda no conocerlo, aparece otro factor que es, ¿tenía alguna otra alternativa esta mujer de separarse de esas actividades ilícitas? Y acá también es donde la perspectiva de género nos exige una interpretación diferente también de las normas. En este caso, podríamos decir que podría haber alguna causal de justificación. Veía averiguando, leyendo, preparando un poquito el tema, un voto de Ángela Ledesma de la Cámara de Casación Federal, que en una causa de drogas absolvió a una mujer por la situación de vulnerabilidad hace un par de años. O sea, las causales también de justificación o que excluyan la culpabilidad, la teoría del delito, también tienen que ser interpretadas con otra mirada. Esta que nos obliga a los tratados también un
plus, una debida diligencia reforzada. Es este plus en interpretar este enfoque interseccional que atraviesa toda la vida de la mujer, como siempre repetimos, ¿no? No son hechos, son hechos diferentes. La interpretación, este delito en el que se encuentran las mujeres, muchas de víctimas de violencia de género, no es un hecho concreto, es una sucesión de hechos. Por eso se exige el análisis del contexto de esta mujer. Y acá es donde viene esta línea, estas situaciones de vulnerabilidad que atraviesa esta mujer. Entonces, a la hora de analizar o resolver la situación procesal de estas mujeres, hay que interpretar las normas también. No podemos ser neutrales, ninguno de nosotros, a esta neutralidad aparente que presentan las normas, cuando en realidad hay una desigualdad ya preexistente. Si permanecemos neutrales, no hacemos más que afianzar esa desigualdad con el riesgo de violar derechos fundamentales. Otro tema que quería hablar, que me parece importante, es también la interpretación en las normas que regulan las alternativas a la prisión preventiva. Por eso les dije, tengo 20 mujeres detenidas, 17 morigeradas, y pues los peligros procesales también son diferentes. El peligro de fuga de una mujer que es ama de casa, con 5 hijos, ¿dónde se va a ir? Que no tiene un peso y que es víctima de violencia de género. ¿Dónde se va a ir? Y que tiene 5 hijos esperándola en la casa. Mantenerla privada de su libertad no hago más que afianzar esa desigualdad. Entonces, a la hora de evaluar una morigeración, también los peligros procesales. He llegado, lo hago, en morigeraciones, a llevarla a su propio domicilio, porque es el hogar familiar, es donde están sus hijos, y no queremos agravar la situación de vulnerabilidad que presenta esta mujer, que ya tiene demasiadas. Entonces, que muchas veces en morigeraciones de otro tipo de causas, siempre buscamos domicilios alejados, no sé, distintos, diferente de donde se cometió el delito o donde allanamos. En este caso también exige una mirada diferente. Los hechos tienen que ser valorados, la prueba es valorada de manera diferente. La declaración de la víctima, ya hay un caso de la Corte Ortega donde exige, también nos menciona que la valoración de la prueba con visión de perspectiva de género debe ser diferente. Permanecer ajenos a esta realidad, insisto, me parece que es participar de esta desigualdad. Tenemos obligaciones y compromisos internacionales. Ya la Corte Interamericana, en el caso Furlan versus Argentina, ya dijo que hay que utilizar en situaciones de vulnerabilidad un esfuerzo, esta debida diligencia reforzada. Así que tenemos que comprometernos todos y concientizarnos en este enfoque interseccional que exige esta perspectiva de género. Nada, como conclusión, y ya hablando un poco más de esta cadena del narcotráfico que ya se van a seguir los paneles, me parece que este enfoque interseccional y ver las situaciones de vulnerabilidad ayuda a no focalizar todo un sistema penal en este último eslabón y poder seguir avanzando con un trabajo, como hablaba el doctor, y dijo, me acuerdo de la última jornada en Mercedes, el ministro de Justicia, un trabajo en conjunto entre los fueros federales y los provinciales, hablando de la ley de federalización. Se traban mucho las investigaciones, nos pasó con la Fiscalía, tenemos 2 causas en la Corte, no sé, hace un año ya, paralizada, donde todo la información que se hubiese ganado ya está
perdido. Entonces, me parece que esto exige estos números que muestran claramente que llegamos a una población en situaciones de vulnerabilidad, donde se corta la cadena, solo se puede lograr con un trabajo conjunto y de colaboración entre los fueros y entre todos los actores que participamos en esta lucha contra el narcotráfico. Muchas gracias. Celina, quiero agregar además que la doctora es jueza designada de la excelentísima Cámara de Apelaciones Departamental, próxima a iniciar su función. Así que, gracias. A continuación va a exponer el juez federal con competencia en nuestra ciudad, el General Rodríguez, con asiento material en Mercedes, el doctor Elpidio Portocarrero. Elpidio, te cedo la palabra. Muchas gracias por la invitación, gracias por la incorporación a esta jornada. Es un poco también hablar de esto último que decía Celina respecto a trabajar en conjunto y coordinado, siguiendo un poco las reglas de la ley de federalización del narcomenudeo. Creo que habría que poner a prueba, ¿no?, la efectividad, la eficacia de este modelo de separación de competencias. Quizás mi experiencia, mi corta experiencia como juez federal, como 5 años, lo que he logrado hacer es trabajar en conjunto con las unidades fiscales y con los fiscales generales de las jurisdicciones que me competen para poder tener una mesa de trabajo sobre cuáles son las dimensiones del tráfico sobre nuestro territorio y cuáles son las herramientas con las que contamos como para acceder a esa información. Cuando hablo de acceder a la información del tráfico, estamos hablando justamente de uno de los modelos, de una de las formas en que se inicia una investigación, a través de la información concreta, específica, de la existencia de un caso de narcotráfico. Una de las grandes dificultades que tenemos, creo, para la justicia federal en principio, es la mutación del modelo procesal que estamos utilizando ahora. Forma parte de un ciclo, de un programa de derecho procesal para los que los abogados un poco deben estar en tema, un poco para la ciudadanía lo digo. Es un proceso, un programa de incorporación de información, que muchos le dicen derecho procesal penal, que dicta las reglas de cómo se ingresa la información a un caso. Históricamente, desde el principio del siglo, hay todo un movimiento reformista respecto a cómo y en qué forma se accede a esa información. Desde los modelos escritos específicos recibidos en la época continental de Europa, España particularmente, la Inquisición en particular. Esto viene desde 1215 aproximadamente, de cómo se accede a la información y cómo aparece el conocedor de la información. Ustedes, los ciudadanos en general, escuchan la palabra sumario o instrucción de sumario o juez de instrucción o juez instructor. Esa persona, ¿por qué se llama instructor, no? Juez instructor. El juez instructor históricamente fue aquel que se instruye del caso, se instruye del hecho, se instruye de la situación fáctica que otras personas advirtieron y le hacen saber. Se instruye del hecho, del homicidio, del robo, de la violación, del tráfico. Bueno, este modelo continental del juez de instrucción, que es el que estaba a cargo del proceso y era un director, sufrió mutaciones durante estos siglos, porque justamente lo que uno necesita es elementos de contradicción en ese proceso de conocimiento. Y esto lo digo por un poco por la crítica al sistema, al modelo que aún impera en la mitad del país, el sistema federal,
aún seguimos con un proceso escrito en la parte de investigación judicial y un aspecto mixto a la hora del juicio oral. Le decimos mixto, bueno, muy bien. Estamos a las puertas de la transformación de este modelo, pero que viene retrasado de una manera bastante preocupante para algunos, bueno, para mí interesado en la evolución del programa procesal que utilizaremos, porque justamente esa va a ser nuestra herramienta para poder investigar, en cualquier caso reunir la información necesaria para poder establecer un hecho, ver cómo se introduce a los partícipes de ese hecho y finalmente llevarlos a juzgamiento donde aquel juez que le toque revise la eficacia o no de las pruebas que obtuvimos. Pero ese proceso, la única forma, digamos, de llevarlo de manera transparente, de forma pública, certera, es a través de los modelos acusatorios adversariales, que son muy específicos y se los cuento así brevemente, pero mientras que la característica principal de este método acusatorio adversarial, la característica concreta es que quien investiga o quien reúne la información es el fiscal. Y el juez es solamente aquel que dirime cuestiones relativas a garantías constitucionales, el control de la prueba y el control de acceso a la prueba. Y el fiscal es el que está encargado de concretar su caso. Reunir las pruebas, utilizar y ver el rendimiento de esas pruebas para llevarlas ante la sala y contraponerlas a un tercero, que es el defensor, que va a ser quien va a contradecir o contraponer cada una de las afirmaciones del fiscal. Este modelo, estoy diciendo, es uno de los modelos, digamos, de mayor rendimiento en algunas jurisdicciones. Se avanza de una manera mucho más acelerada a la hora de investigar incluso casos de criminalidad organizada. Porque, en concreto, el relevamiento de la información es un relevamiento, digamos, muy concreto, muy conciso, sigue reglas muy precisas porque tiene 5 ejes concretos, 6 de relevamiento de información, el testigo, la documentación, la cosa que se secuestró, el documento que contiene la ruta del tráfico, 3 o 4 elementos más que tienen que ver con el reflejo o las huellas del hecho que nosotros estamos investigando. Ahora, que este modelo que estoy propugnando y que hoy me acabo de enterar que en la Justicia Federal de San Martín recién va a llegar en noviembre de 2017, tiene un rendimiento muy eficaz a la hora de reunir información y llegar a los responsables de los hechos ilícitos que más nos conmueven, que en este caso son el tráfico de estupefacientes o la trata de personas. Bueno, en esta síntesis de modelos, hoy, por lo menos la Justicia Federal, nosotros, como municipio, mi equipo de trabajo, lo que principalmente hace es tratar de intercambiar información con sus compañeros de trabajo de la jurisdicción local. ¿Cómo lo hacen? Bueno, revisan cuáles son los casos en los cuales han detenido algún narcomenudante, por decir algo, permítanme el eufemismo, y a partir de esa microinformación tratamos de relevar qué otros elementos podemos obtener para ir un poco más arriba de la cadena de tráfico. Por supuesto que es complejo, porque hoy con las tecnologías nuevas muy difícilmente vamos a encontrar un llamado telefónico donde vayan a comunicarse dos partícipes de este tipo de ilícitos. Pero sí podemos encontrar mecanismos un poco más sofisticados, como es el direccionamiento por GPS de algunos vehículos o la geolocalización de algunos teléfonos, o
o la intercepción, y esto es un tema que se está trabajando, de antenas que modulan los WhatsApp que están circulando. Estas antenas de telecomunicación tienen dentro de sus procesadores la capacidad de obtener la información del tráfico de mensajes. ¿Es sofisticado? Sí. ¿Tenemos las herramientas? Algunas las tenemos, pero no en cantidad, porque son programas costosos. Entonces, uno de los problemas que muchas veces nos encontramos son los costos de la investigación criminal a nivel organizaciones criminales. Problemas de ese tipo, ¿cómo los tratamos de sortear? Bueno, tratando de ser muy simples a la hora del juzgamiento de este tipo de casos. El relevamiento de los casos, tratando de ser lo más específicos posible, concretos. Tenemos un caso, relevamos la información que lo acredita, la verificamos, está en condiciones, en mi condición de juez de instrucción, lo envío a juicio y que rápidamente ahí se verifique la responsabilidad o no de la persona. Pero mientras tanto, mientras me toca a mí estar dentro de lo que se llama la investigación judicial o la investigación del caso, me comunico permanentemente con mi colega del Ministerio Público y trato de que intervengan junto con él las unidades especiales que la Procuración General de la Nación tiene para este tipo de situaciones. La Procuraduría de la Criminalidad, el lavado de dinero, la RATIP, las direcciones de investigaciones, hay un aparato detrás de investigación, de búsqueda de información, que desde mi lugar y desde el lugar del Ministerio Público Fiscal de la Nación tratamos de incorporarla y utilizarla en este tipo de casos. ¿Sí? Entonces, así como mi colega acaba de hablar sobre las mujeres que se encuentran vinculadas al tráfico, bueno, justamente, cantidad de casos que nos han aparecido el año pasado donde están involucradas mujeres, que están viviendo en el mismo lugar donde llevaron a cabo el narcomenudeo. ¿Pero por qué? Porque no tienen otro lugar donde ir. ¿Y por qué son las mujeres? Porque la mujer es la única persona que se va a preocupar realmente de sus hijos. Porque esto se ha comprobado en todos los casos. Los hombres o están detenidos o se van y las dejan solas. Y esta problemática, bien decía mi colega, hay que revisarla y tratar de mensurarla a través de la posibilidad que tiene la mujer de autodeterminarse, de poder sustentar la existencia de ella y de sus hijos y sus hijas. Es un problema gravísimo de interpretación, seguro. Buscar la fórmula dentro de los mecanismos de la doctrina del derecho penal y cómo absolver o disminuir el reproche penal es una tarea. Pero es una tarea que realmente, a través de los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de los informes de la CEDAW, hay que llevar a cabo. Ahora, la realidad, yo estoy dentro de una construcción también jurídica donde este tipo de casos no son tan permeables. Entonces, cuando opino que la persona podría quedar desvinculado del caso por una falta de posibilidades de autodeterminación de su conducta, y bueno, mis jefes esta teoría no me la van. Entonces, me colocan en una situación de continuar con una vieja regla que si vendió estupefacientes, bueno, que vayan a responder a los tribunales y le reprochen, y allí en el reproche adviertan la capacidad de vulnerabilidad, cómo se la restan o no, pero van a seguir detenidos. Bueno, es una circunstancia que nosotros estamos teniendo en la justicia federal con bastante frecuencia, la incorporación de mujeres al tráfico. Con esto quiero decir que tanto la realidad de la justicia local como la realidad de la justicia federal se tocan permanentemente en la medida en que los partícipes nos presentamos en una mesa de trabajo. Es la única forma de avanzar con una investigación seria, de tratar de circunscribir el hecho y aportar la mayor información.
para realidad de la ciudadanía se trabaja de esta manera. Para la realidad del contexto general y se nota cierta yo diría, carencia de recursos para la obtención de una información de calidad. Carencia de recursos que no tienen que ver con el dominio de cada uno de los funcionarios, sino que están por fuera de esto, que tiene que ver con los recursos que cada Estado, tanto provincial, nacional como municipal, le provee a quienes están realmente en el circuito, como decimos nosotros, de la calle. ¿Sí? Nosotros absorbemos o tomamos la información y lo extraemos. Si no hay recursos en la calle, en el campo, es difícil que lleguen al escritorio del fiscal o del juez. Entonces, para tranquilidad, se sondea, se trabaja, hay reuniones. Para preocupación, la falta de recursos. ¿Se puede mejorar? Claro. ¿Se pueden buscar formas alternativas? Se puede. ¿Cómo? Por ejemplo, muchas veces los secuestros que hacemos nosotros de vehículos vinculados a bandas o al narcotráfico, bueno, los entregamos a la policía de la provincia, de la localidad o al municipio para la Secretaría de Seguridad para fortalecer o la cuadrícula o alguna investigación encubierta. Este es un formato, ¿no? La búsqueda de nuevas ideas como para poder fortalecer algo que institucionalmente quizás no está en la agenda. Nosotros desde nuestra mesa de trabajo, junto con Lucas o también con Pablo en Mercedes, hacemos esto, tratamos de hablar permanentemente de cómo estamos en la investigación de delitos narcotráficos. Así que para su preocupación o para su realidad, estamos trabajando en esto y estamos permanentemente en comunicación. ¿Sí? Y bueno, les agradezco que me hayan tomado atención y tengan fe en que estamos trabajando todos los días en esto. Gracias, Elpidio. Ahora, bueno, finalizando el primer panel, voy a hacer un espacio para quienes quieran preguntar, y ya tengo un interesado acá, que quiere hacer alguna pregunta, ¿no? No, al contrario. Primero, la verdad que cada vez que lo escucho el vídeo y escuchar a un juez federal que quiere el sistema acusatorio, me emociona, la verdad. Y te agradezco que seas sincero. La Argentina tiene 25 jurisdicciones judiciales, 23 provincias, la ciudad autónoma y la justicia federal. La única que no tiene sistema acusatorio es la justicia federal. Así que escuchar a un juez federal que quiere el sistema acusatorio, bienvenido sea, porque es obligación constitucional desde 1994. Así que, la verdad, en serio, gracias. Gracias por la sinceridad y porque eso implica entender el trabajo de los fiscales y la importancia de dividir las tareas y que no haya un juez instructor que después termina resolviendo todo. El allanamiento, la detención, la medida de coerción, y que después es muy difícil desdecirse porque si alguien dictó una medida cautelar en contra de alguien, es muy difícil después dejarlo en libertad. Así que muy agradecido. Después el trabajo mancomunado también lo comparto, pasa acá, pasa en Morón, con algún juez federal amigo, pero no pasa en todas las jurisdicciones. Me parece que eso es algo que tenemos que trabajar desde la justicia de la provincia para acercar a la justicia federal y trabajar. Y por último, y lo tiro como algo como para picantear un poquito, gracias a Dios que tenemos los fiscales que tenemos y la policía que tenemos, porque si no hubiésemos tenido el narcomenudeo en la provincia de Buenos Aires, yo no sé qué hubiese hecho la justicia federal con esto, de verdad. O sea, más allá de la cantidad de mujeres que pesan, que comparto, Selina, y es así, imagínense que hubiese pasado del 2006 hasta ahora si hubiese sido la justicia federal la que se hubiese hecho cargo de los kiosquitos que todos los días, aclaro que estuve a cargo de subrogando una fiscalía de drogas durante casi 2 años, que hubiese pasado con los kiosquitos que todos los días volteamos y todo lo que ha hecho la justicia de la provincia y los municipios, especialmente del conurbano, con la policía de la provincia,
para tratar de darle solución a los vecinos todos los días. Yo creo que hay superestructuras que están para la justicia federal y creo que hay estructuras que están para la justicia provincial. Así que agradezco que por lo menos el trabajo de estos 20 años desde la desfederalización, por supuesto que es algo que dijo el video y es verdad, es para analizar cuáles son los resultados y qué podemos hacer al respecto. Pero sí tengo claro de que si hubiésemos seguido en la misma situación, con el avance que hubo en estos 20 años del narcotráfico y de la cantidad de kioscos que tenemos en todos los barrios del conurbano, si no estuviera el trabajo de los fiscales, esto sería quizás un país distinto. Así que nada, quería hacer esas declaraciones y agradecer. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? No sean tímidos, ¿no? Bueno, antes de empezar el segundo panel del Ministerio Público Fiscal, con el señor Intendente vamos a hacer entrega de una mención a todos los disertantes. Así como, Mauro, si te parece, acércate que alguien me ayuda a presentar. Bueno, primero le hacemos entrega al doctor Matías Rapazo de esta mención, así que un fuerte aplauso para Matías. Hacemos una foto grupal. Doctor Lucas Ollanarte, fiscal general departamental. Lucas. Doctora María Celina Albaín, jueza de garantías. Doctor Federico Soñora, presidente del Colegio de Magistrados Departamentales. Doctor Elpidio Portocarrero, juez federal. Doctor Ezequiel Fredier, fiscal especializado en narcotráfico de Barcelona. Cristian Martínez Cuesta, director de la Subsecretaría de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad de la provincia. El segundo panel del Ministerio Público Fiscal. Vamos a comenzar con el señor fiscal general, el doctor Lucas Ollanarte, así como Lucas te cedo la palabra. Buenas tardes a todos, gracias por venir, gracias por organizar este encuentro tan importante para que nos escuchemos, para que sigamos trabajando juntos. Y bueno, hoy pensaba durante la mañana, cuando nos pidieron en la Procuración General que enviemos un informe de gestión y un análisis que tuvimos que hacer como funcionarios públicos y la obligación de rendir cuentas todos los años de lo que se hace y de la gestión. Y la verdad que estoy muy agradecido y conforme con los resultados y con el inmenso esfuerzo de todos los fiscales, funcionarios, empleados que integran el Ministerio Público. Y no hay duda que esos resultados no se hubiesen podido lograr sin el trabajo en conjunto con los municipios. Agradezco a los dos municipios, acá al señor Intendente, al Secretario de Seguridad y Justicia, a todos los integrantes de la policía, de las distintas divisiones, obviamente al Ministro de Seguridad y sus colaboradores, a
Cristian, que está acá presente, nos acompaña. Y en concreto les quiero contar, después de hablar más adelante de los resultados y los logros obtenidos, que este año se van a cumplir 10 años que tengo el honor y la enorme responsabilidad de estar a cargo de la Fiscalía de Cámara, la Fiscalía General de un departamento judicial en formación, Moreno General Rodríguez, que no deja de sorprenderme por la capacidad de trabajo de sus integrantes. Yo tuve la suerte, antes de llegar a este cargo tan importante, de desempeñarme en otros lugares. Fui 10 años juez de garantías en San Martín y antes fui secretario en un juzgado federal y 15 años en la Justicia Federal. Y arranqué en Capital y pasé por San Isidro, pasé por muchos lugares y realmente no es porque estén acá muchos de los fiscales, funcionarios, empleados, como digo, es porque realmente es así, no deja de asombrarme y estoy orgulloso de dirigir y coordinar las políticas de investigación en este departamento judicial con gente con tanta vocación y capacidad de trabajo. Hace 10 años, cuando asumí el cargo, sabía lógicamente que iba a costar mucho por ser un departamento judicial en formación, y a pesar de que enseguida se sancionó la ley de ampliación para incorporar 10 fiscales, recién el año pasado tuvimos la suerte de que puedan jurar algunos y otros fue a fines del 2024, la gran mayoría. Lógicamente que en un departamento judicial en formación todo cuesta un poco más y hace necesario que nos juntemos, que nos encontremos y que dejemos de lado a veces pequeñas diferencias para trabajar por el bien común, por darle un mejor servicio a todos los vecinos y la respuesta que están esperando que nosotros demos. El Procurador General, cuando juró, enseguida fijó los ejes de la gestión, porque la función de los fiscales generales, que es dirigir la política de investigación en cada departamento judicial, conforme a los lineamientos de la Procuración o del Procurador y de las exigencias del ámbito de actuación, que obviamente por la extensión de la provincia, como bien explicaba Matías Rapazo, va a diferir de acuerdo a la problemática de cada lugar. Ahora, los ejes de gestión que fijó el Procurador, como delitos para prestar debida atención, además de la violencia de género, el narcomenudeo en coordinación con la Justicia Federal, los homicidios, el robo con armas y la corrupción, tengo que contarles, porque son públicos los informes y no siempre se alcanzan a leer, se ven o se saben, por más que yo hice un resumen y les va a llegar a los municipios, al colegio de abogados, al colegio de magistrados, que el inmenso esfuerzo de cada uno de los integrantes, en base a decisiones de política criminal que se adoptaron desde Fiscalía General y que también les voy a ir contando, ha permitido que en estos delitos y en muchos otros se obtengan números que realmente son muy alentadores. A modo de resumen, el CAP, que es el Centro de Atención a la Víctima, tanto de Moreno como General Rodríguez, tiene un nivel de atención que duplica la tasa promedio de toda la provincia de Buenos Aires. En los delitos que les indiqué, que fueron fijados como ejes de gestión para el Procurador y para todos, sabemos lo que representa un homicidio, que gracias a Dios se está bajando la tasa y gracias al inmenso esfuerzo y trabajo articulado entre el Ministerio de Seguridad, que está muy presente,
la policía, los distintos integrantes de la policía, los municipios y los fiscales, funcionarios y empleados que tanto esfuerzo realizan cada día. En los homicidios, la tasa de esclarecimiento, de eficacia, supera el promedio provincial y del conurbano. En robo con armas, que obviamente es otro de los delitos que nos genera mucha preocupación y fue destacado como eje en la gestión, nosotros en su momento, a raíz de la preocupación que nos generaba, pudimos crear una ayudantía especializada que hoy trabaja en la Fiscalía número 7, que se fue reforzando con el fortalecimiento institucional que señaló el Procurador como eje de la gestión del año pasado. Se fue fortaleciendo la capacidad de respuesta y desde la creación de esa ayudantía y el trabajo articulado de esta Fiscalía, la tasa de eficacia, van a ver, para los que quieran leer los informes, que duplica el promedio de la provincia. Es una tasa de eficacia del 14% de esclarecimiento, cuando el promedio es el 7%. Por otro lado, y no quiero aburrirlos con números, pero el narcomenudeo, que lógicamente, escuchando a los expositores que me precedieron y que tanto aprecio como Celina o Elpidio, coincido por completo que no nos puede causar ningún tipo de satisfacción quedarnos con los más vulnerables. A nadie que trabaje en el Poder Judicial o en la policía o en cualquier lugar del Estado con responsabilidad institucional, nos podemos quedar tranquilos con detener solamente a los más vulnerables, que pueden ser mujeres, como bien indicaba Celina, pueden ser chicos jóvenes que están perdidos por la droga y que después Ezequiel seguramente va a comentar algunas de las causas donde le tocó trabajar e intervenir muy bien. Y fue uno de los puntos que destaqué al comenzar la gestión hace 10 años. Nosotros planteamos un ministerio público que tiene que tener una actitud proactiva. No nos podemos quedar solamente con lo que nos trae la policía para trabajar, sino que tenemos y debemos escuchar a los vecinos, a los municipios y tratar de ampliar cada vez más la fuente de información. Con ese objetivo, en su momento, y por una cuestión de experiencia, justamente por mi paso por la Justicia Federal, cuando llegué al cargo no teníamos en el Departamento Judicial una Fiscalía especializada. Aunque parezca mentira, la ley de federalización desde el año 2005, cuando se discutían las razones, las ventajas para desfederalizar, yo, como les contaba, era secretario de un juzgado federal, sabiendo, por tener muchos amigos en la justicia provincial, que la justicia provincial ya estaba colapsada, con pocos recursos, con las cárceles saturadas. No sé si todos recuerdan el fallo Berbisky, donde se obliga a los operadores a prestar atención a las detenciones, a las prisiones preventivas y a buscar alternativas o morigeraciones. Y algunas de las, por más que el objetivo era potenciar la capacidad de respuesta, y coincido con Matías que no hay ninguna duda que se potenció esa capacidad de respuesta en base al inmenso esfuerzo de todos los operadores de la provincia, que ya tenían las fiscalías colapsadas con los delitos comunes, y se asumió una responsabilidad muy grande sin los recursos necesarios, porque lamentablemente muchas veces, las leyes se sancionan, el espíritu de la ley de aumentar la capacidad de respuesta
lógicamente todos coincidimos y puede ser muy bueno, pero después no viene acompañado con los recursos mínimos para poder dar una debida respuesta. En Moreno, como les decía, si la ley fue en el 2005, nosotros asumimos la responsabilidad en el 2016, todavía no existía una fiscalía especializada en el 2016. Sí existía en Mercedes, pero no en Moreno y General Rodríguez. Acá había una ayudantía que además se ocupaba de violencia institucional, piratería del asfalto y pornografía y grooming, con 4 funcionarios. Y todos los fiscales iban interviniendo de acuerdo al turno. Lógicamente que de esa manera era muy difícil dar una respuesta adecuada. Cuando juré, uno de los objetivos, el más inmediato e importante que nos fijamos, fue crear la fiscalía, y por suerte al poco tiempo, o más o menos, llegaron los recursos para crear esa fiscalía, que primero fue subrogada por uno de los fiscales. Ante la falta de fiscales, uno de los fiscales titulares, que es el doctor Leandro Ventricelli, subrogó esa fiscalía, además de hacerse cargo de la suya. Posteriormente creamos una ayudantía fiscal en General Rodríguez con Ezequiel Freguera a cargo, y luego, después de mucho tiempo, pudimos formar debidamente esa fiscalía con 2 fiscales, con Ezequiel, con Leandro, con base en los 2 municipios, fundamental, una base territorial en los 2 municipios, y con 4 o 5 funcionarios en total y algunos pasantes que colabora el municipio, y agradezco al intendente por la colaboración en lo que pueda ser necesario para mejorar el servicio de justicia, y obviamente que muchos de esos pasantes que el municipio fue aportando terminaron siendo nombrados, porque encontramos gente con vocación y con capacidad de trabajo para que se sumen al Ministerio Público Fiscal. Así que, siguiendo un poco con la idea que les quiero transmitir de política de investigación, lógicamente que está asociada al fortalecimiento institucional que hablaba el procurador el año pasado como lineamiento central para la gestión. Ese fortalecimiento institucional, yo creo que nos estamos dando cuenta todos que es fundamental que el Estado trabaje mancomunadamente en todos los municipios con las personas indicadas. Acá yo creo que acertó el intendente con Nicolás, por ejemplo, por su experiencia, por el paso en el Ministerio Público, por su paso en la Fiscalía de Drogas y por su vocación de servicio para articular del mejor modo con los vecinos y para que lleguen esas denuncias lo antes posible a la Fiscalía y tengan la debida respuesta. Nosotros, desde el Ministerio Público, queremos destacar el incremento en la cantidad de allanamientos, en las detenciones, y lógicamente que a pesar del esfuerzo de la policía, de la Fiscalía, si no hay colaboración de los juzgados de garantías, eso no se puede lograr. Le agradezco a Celina, y obviamente no es porque está presente, sino porque es uno de los juzgados que más nos ayuda en dar una respuesta rápida e inmediata. No es lo mismo cuando la policía hace el trabajo, presenta el pedido de allanamiento, y yo le pido a los fiscales, porque lógicamente, ya sea por la edad, que soy más viejo, más grande de los que están, o por la experiencia en el fuero federal durante tanto tiempo, entiendo que es fundamental que la fecha
para allanar la decida el Ministerio Público con la policía. No es lo mismo allanar un viernes, sábado, domingo o un lunes. Por distintas cuestiones, si la policía y el Ministerio Público entienden que hay que allanar tal día, hay que respetar el pedido o el porqué. Y lógicamente a veces se entiende que la cantidad de trabajo puede demorar o no. Ahora, es para que nos sigamos encontrando y planteando que si la policía a veces pide allanar de noche, no es un capricho, es porque muchas veces se puede ver afectada su seguridad física y nosotros nos tenemos que poner en el lugar del policía que arriesga la vida y que si pide allanar de noche seguramente es para tener el factor sorpresa o tener mayor seguridad para el personal que va a intervenir. Y son cuestiones que lógicamente todos conocemos, que el código dice que es excepcional allanar de noche. Ahora, tanto la policía como el Ministerio Público se tendrán que encargar de explicar por qué razón en muchas situaciones es imprescindible allanar de noche. Volviendo con datos y cuestiones que me parecen muy importantes que se sepan, yo creo que todos coincidimos que nadie puede resolver este problema tan grave actuando solo. Acá tenemos que trabajar con humildad, dejar los egos de lado y ni el Ministerio de Seguridad de la provincia, que aporta muchísimo, ni los fiscales de provincia, por más que le dediquen las 24 horas al trabajo, ni la policía, ni el municipio o los municipios, si no actuamos de modo coordinado y juntos, no vamos a lograr buenos resultados. Y entre esos objetivos que yo les planteaba, de no quedarnos con los más vulnerables, y que coincido con Celina en la cuestión de género, pero también en los chicos que son utilizados o en los más pobres, que el desafío es avanzar en la cadena de tráfico. Y lógicamente que el Ministerio Público tiene personal capacitado para poder avanzar. Nosotros cuando empezamos la gestión se dispuso a armar una base de datos. Una base de datos que, aunque parezca mentira, es fundamental. Geolocalizar las denuncias. Con esa base de datos que dispusimos apenas comenzó la gestión, obviamente que el comisario o los comisarios, con denuncias que pueden llegar en forma anónima, por MIR y de mil maneras, lógicamente por iniciativa de los Ministerios de Seguridad, de los municipios, tanto en provincia como en nación, las denuncias llegan. Con lo cual, ya no hace falta que el comisario o el jefe de calle nos diga dónde se vende. Ya hay cada vez más maneras, y por la intervención de los secretarios de Seguridad y Justicia de cada municipio, si generan confianza en los vecinos, que nos enteremos dónde se vende. Con lo cual, la respuesta se tiene que dar lo antes posible. Lógicamente, es fundamental la buena recepción en los juzgados de garantías y es clave la coordinación con los juzgados federales, con la justicia federal. Como bien explicaba Elpidio, y nosotros logramos, no solo por mi paso por la Justicia Federal de Morón, sino porque es fundamental conocerse, generar la confianza, interactuar y darnos cuenta que no nos podemos quedar con tanta información nosotros solos. Del narcomenudeo, siempre a través de los teléfonos, de declaraciones, de algún modo surge el eslabón superior. De los teléfonos surge mucha información y a veces con declaraciones de arrepentidos o por análisis
justamente que pueda ser el personal policial y el personal judicial. Ahora, toda esa información, lógicamente hay que compartirla y yo eso en distintas decisiones de política criminal o resoluciones lo venimos impulsando e insistiendo y nos ha permitido esclarecer muchos hechos. Hay homicidios que distintas bandas criminales que operan en San Martín o en jurisdicciones vecinas se cometen en Moreno, y que se terminan esclareciendo a partir del intercambio de información. Y lógicamente tenemos que internalizar que no se puede actuar como compartimentos estancos. Muchas veces vemos procedimientos que nos traen a nosotros, cualquier personal policial de cualquier división, la específica, que es la de narcotráfico, DDI, seguridad, o la Policía Federal, que trabajamos muchísimo con la Policía Federal, porque fue otro de los ejes que yo traté de impulsar desde que llegué. El problema es muy grande, por más que tengamos muy buenos policías en la provincia, necesitamos que la Policía Federal se involucre y que participe de este trabajo. Nadie puede tener la exclusividad para este problema. La exclusividad posiblemente genera la corrupción. Y en la corrupción, tristemente, estamos advirtiendo, a partir de incluso otro tema que quería tocar y agregar, homicidios vinculados al narcotráfico. Acá, cuando lo designamos al doctor Freyer a cargo, junto con Ventricelli, de la Fiscalía de Drogas, decidimos, a partir de la incidencia de distintos homicidios vinculados al tráfico de drogas, que también la UFI 12 se involucre o pueda participar en homicidios vinculados, que si bien este último año disminuyó el número, durante 2 o 3 o 4 años creció de un modo alarmante.